Mi alma desgarra de dolor, me siento perdido, mi Señor, y tú me tomas y me dices esto. No tengas miedo, no llores, basta que tengas fe. Contigo hablo, levántate, porque tú no has muerto, solo duerme por tu falta de fe. Muy buenos días, estimados amigos, amigas, señores, señoras, señoritas, niños, jóvenes y todos aquellos que nos escuchan. Reciban un cordial saludo en Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor, unido al de nuestra Madre, María Auxiliadora, nuestra Madre Protectora. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Jesús Maestro, ven en nuestra ayuda. Jesús Maestro, acompáñanos. Hoy es viernes, ayer fue festivo, hoy es viernes, pero alguna gente se fue de puente. Hoy es viernes, fin de semana. Sigue la pachanga para mucha gente que vive en pachanga, que vive de fiesta en fiesta. Hoy es viernes 21, óyele. Viernes 21 de julio, oye, ya quedan nada más 10 días para culminar este mes. Ya estamos, como quien dice, esperando el octavo mes del año. Estamos en la 15ª semana del tiempo ordinario. Sí. Hoy estamos recordando a San Lorenzo de Brindis, presbítero y doctor de la Iglesia. San Lorenzo de Brindis, hombre con una gran inteligencia, sabía cómo hacer las obras más bellas para la gloria de Dios y el bien de las almas. Nació en Brindis, Italia, en el año 1559, es decir, siglo XVI, cuando su ciudad se vio amenazada por los turcos. Huyó a Venecia, Italia. Venecia, una ciudad hermosa, ¿no? Y posteriormente partió a Verona, Italia, donde ingresó a la orden de los capuchinos. Completó sus estudios en el convento de Verona, donde se distinguió por la piedad y la ciencia. En poco tiempo logró aprender a hablar en griego, hebreo, francés, español y alemán. Inteligente el hombre, ¿no? También que pudo predicar en todos estos idiomas. Ayunaba muy a menudo, caminaba descalzo y con la cabeza descubierta. Sí, cabeza descubierta. Además, solía meditar continuamente. Rezaba y predicaba las buenas obras a los pobres en Viena, Austria, y Praga, República Checa. Abrió conventos de su orden cuando los turcos se hallaban a las puertas de Viena, amenazando toda la Europa cristiana. Observó un ayuno y celebró una Eucaristía por la victoria de los cristianos. Luego marchó hacia el campo de batalla, montado a caballo y sosteniendo un crucifijo. En su mano levantó el grito: ¡Vamos! Dios lo quiere, Dios está con nosotros. Y la victoria fue para los cristianos. En el convento franciscano de la ciudad de Innsbruck, Austria, el crucifijo que tenía en ese momento San Lorenzo
aún se conserva, ejemplar en todo. Fue elegido ministro general, además de la buena reputación que disfrutaba entre los reyes. También disfrutaba del favor y la confianza del Papa, que quería enviarlo como legado ante el rey Felipe III de España. Pero tan pronto como llegó, San Lorenzo sufrió una grave enfermedad por la cual murió en el Señor en el año 1619, es decir, comienzos del siglo XVII. Del libro del Éxodo. En aquellos días Moisés y Aarón hicieron muchos prodigios en presencia del faraón, pero el Señor hizo que el faraón se obstinara en no dejar marchar a los hijos de Israel de su tierra. Dijo el Señor a Moisés y Aarón en tierra de Egipto: este mes será para ustedes el principal de los meses. Será para ustedes el primer mes del año. Digan a toda la asamblea de los hijos de Israel: el 10 de este mes, cada uno procurará un animal para su familia, uno por casa. Si la familia es demasiado pequeña para comérselo, que se junte con el vecino más próximo a su casa hasta completar el número de personas, y cada uno comerá su parte hasta terminarlo. Será un animal sin defecto, macho, de 1 año. Lo escogerán entre los corderos o los cabritos. Lo guardarán hasta el día 14 del mes, y toda la asamblea de los hijos de Israel lo matará al atardecer. Tomarán la sangre y rociarán las 2 jambas y el dintel de la casa donde lo coman. Esa noche comerán la carne asada a fuego, y comerán panes sin fermentar, hierbas amargas. No comerán de ella nada crudo, ni cocido en agua, sino asado a fuego, con cabeza, patas y vísceras. No dejarán resto para la mañana siguiente, y si sobra algo lo quemarán, y lo comerán así: la cintura ceñida, la sandalia en los pies, un bastón en la mano, y se lo comerán a toda prisa, porque es la Pascua, el paso del Señor. Yo pasaré esta noche por la tierra de Egipto, y heriré a todos los primogénitos de la tierra de Egipto, desde los hombres hasta los ganados, y me tomaré justicia de todos los dioses de Egipto. Yo el Señor. La sangre será la señal de ustedes en las casas donde habitan. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo ante ustedes, y no habrá entre ustedes plaga exterminadora. Cuando yo hiera a la tierra de Egipto, este será un día memorable para ustedes. En él celebrarán fiesta en honor del Señor de generación en generación. Como ley perpetua lo festejarán. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 116, 115 entre paréntesis. Alzaré la copa de la salvación, invocando el nombre del Señor. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de la salvación, invocando el nombre del Señor. Alzaré la copa de la salvación, invocando el nombre del Señor. Mucho le cuesta al Señor la muerte de sus fieles. Señor, yo soy tu siervo, hijo de tu esclava, rompiste mis cadenas. Alzaré la copa de la salvación, invocando el nombre del Señor. Te ofreceré un sacrificio de alabanza, invocando el nombre del Señor. Cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo. Alzaré la copa de la salvación,
invocando el nombre del Señor. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo atravesó Jesús en sábado un sembrado. Los discípulos que tenían hambre empezaron a arrancar espigas y a comérselas. Los fariseos al verlo le dijeron: mira, tus discípulos están haciendo una cosa que no está permitida en sábado. Le replicó: ¿no han leído lo que hizo David cuando él y sus hombres sintieron hambre? Entró en la casa de Dios y comieron de los panes de la proposición, cosa que no le estaba permitida ni a él ni a sus compañeros, sino solo a los sacerdotes. ¿Y no han leído en la ley que los sacerdotes pueden violar el sábado en el templo sin incurrir en culpa? Pues les digo que aquí hay uno que es más que el templo. Si comprendieran lo que significa quiero misericordia y no sacrificio, no condenarían a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bendito, alabado Señor. Recuerda que en año tempore, ¿qué decían los sacerdotes? Con las palabras del Santo Evangelio se han perdonado nuestros pecados. Así decían, ¿no? Bien, queridos hermanos, meditemos ese mensaje de Dios en este viernes, fin de semana de este mes de julio, hoy 21 de julio. Quiero misericordia y no sacrificio. Es claro el Señor, contundente. El libro del Éxodo nos relata la preparación de la primera Pascua. Ese texto se lee los jueves santos, ¿no? Lo que ella celebra es el paso del Señor en medio de su pueblo para liberarlo de la esclavitud en la que se encuentra en la tierra de Egipto, ¿no? Porque recordemos que el pueblo estaba esclavizado, ¿no? Y el Señor viene a liberarlo, a sacarlo de las garras de los egipcios. La Pascua marca el fin del imperio, de la opresión y el inicio de la liberación para los israelitas. Dios ordena que se celebre la Pascua porque es el acontecimiento funcional de Israel. Hay otras leyes y preceptos que Dios dispone y que también tiene un significado muy profundo. Claro que sí, claro que sí. Una de ellas es el precepto del descanso sabático, el famoso Shabbat, el Sabbat, que era día de reposo, de descanso, que se vislumbra desde el relato de la creación, pues el séptimo día Dios descansó. Esa disposición buscaba el bienestar de los hombres y la gloria de Dios. Mire que el mismo Dios dispone el descanso y hoy no quieren que los pobres trabajadores descansen. Miremos, si ese trabajador lo hacen trabajar un día de descanso, es justo y necesario, como dice la plegaria, que ese sueldo se pague no como normal, porque es un derecho que tiene ese obrero a descansar. Mira que lo propone el mismo Dios. Y aquellos que se creen abanderados, dizque son católicos y que creyentes, miren, no son ni chicha ni limonada, como diría Horacio Serpa, ¿no? No son ni chicha ni limonada, ni lo uno ni lo otro. Lo único que sirven es para explotar al pobre pueblo, engañarlo. Y el pueblo a veces no abre los ojos y se deja engañar. Como los indígenas que venían con los espejitos, los españoles se quedaban mirando los espejitos y los españoles se llevaban el oro y les quitaban las indias a los indios. Miren eso. Ojo con eso, ojo con eso. Esa disposición buscaba el bienestar de los hombres y la gloria de Dios. Sin embargo, los fariseos del tiempo de Jesús habían desvirtuado esa práctica y en vez de descanso, el cumplimiento se había convertido en un padecimiento, sufrimiento, cosa igual a la de hoy. Jesús nos aclara
que lo más importante no es el cumplimiento externo de los mandamientos, eso sí es claro, sino la vivencia profunda del amor de Dios. Jesús pasa por encima de la letra de la ley, pues permite la actividad de sus discípulos en sábado. Está por encima de la persona, derecho a la vida, derecho. Miremos bien. Por eso no condena que ellos arranquen espiga y se las coman, aunque sea sábado. Sin embargo, Jesús cumple totalmente el espíritu de la misma ley, que busca la vida y el bienestar. Eso es lo importante, busca la vida, el bienestar. Eso es lo que se quiere del ser humano, la vida, el bienestar del ser humano. Eso es lo que tenemos que... Y aquí en Colombia tiene que legislarse en eso, que se busque siempre favorecer la vida y el bienestar del ser humano, no oprimirlo, no explotarlo, no engañarlo. No, eso no es. Creado por Dios, ¿no? Porque es que Dios creó eso, la vida, y Dios promueve el bienestar. Y lo dice Juan 10, he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Dios es un Dios de vida, ¿no? Hermanos, Dios quiere misericordia y no sacrificio. Más claro no canta un gallo. Y nos invita a buscar siempre el espíritu de los mandamientos, claro que sí, que nos ha dado. Procuramos entender el sentido de las leyes humanas y divinas. Estamos dispuestos a vivir el espíritu de la ley. He ahí para reflexionar. Dios Todopoderoso y Eterno, tú libraste a tu pueblo de la esclavitud de Egipto. Tú preservaste al pueblo de Israel del exterminio e instituiste la Pascua como memorial de tu salvación y prefiguración de la Pascua de tu Hijo. Bien, seguimos reflexionando, seguimos meditando la palabra del Señor en este viernes 21 de julio. Entonces comentábamos, mis queridos hermanos, cómo ese Dios misericordioso, ese Dios todopoderoso, ¿no? Nos ha libró a todo ese pueblo de la esclavitud. Y Dios sigue tejiendo esa historia. Dios sigue liberando a su pueblo de toda situación. Y el Señor instituyó la Pascua. Esa Pascua como memorial de salvación y prefiguración de la Pascua de su Hijo. Haz que todos los hombres, Señor, mediante la fe, participen del misterio salvífico que pones a nuestro alcance. Espíritu Santo, Paráclito, Consolador, regálanos la sabiduría que procede de ti, para que podamos vivir en la libertad de los hijos de Dios y nos sometamos totalmente al señorío de Cristo. Santa María, Madre de la Esperanza, escucha nuestros clamores y ruega por nosotros para que vivamos en la alegría de la Pascua. Amén. Todos los docentes mal llamados provisionales, mañana en la ADEA están citados a una reunión. Vienen 2 expertos en legislación educativa a explicar sobre esos temas, porque hay mucho abogado que no sabe nada sobre legislación educativa y lo que hace es malinformar, malorientar. Inclusive en la misma Secretaría de Educación hay muchos abogaditos de esos que no saben nada de cuestión de educativa, no saben nada de educación, salen con unas torpezas. Yo le he ganado 2 tutelas a la gobernación, no le he ganado 2 tutelas por lo mismo le estoy diciendo, porque mucho de eso no. Entonces miremos bien, entonces hay que luchar, y yo invito a los docentes a que pues sean y que superen ese complejo, y que profesores provisionales, no provisionales, todos tienen los mismos derechos, y hay que superar esos complejos, pero los docentes también tienen que unirse, tienen que luchar por sus bienes, no dejar que los sigan oprimiendo. Hay que bueno que los docentes
Y sobre todo usted tiene una misión a los jóvenes, abrirle los ojos a los jóvenes que no traigan entero. Es importante la labor docente suya, no es simplemente ahí transmitir conocimiento, no, es hacer personas, como decía San Juan Bosco, primero formar hombre y educar al hombre, formar insistir en la parte antropológica y no simplemente quedarnos que si sabe cálculo, que si sabe derivada. Y a veces el estudiante sabe mucha derivada y mucho cálculo, mucha cosa, mucha estadística, pero como persona deja mucho que desear. No es eso, no. Hace unos días asesinaron a un joven que pasó por el colegio. Me dio tristeza ver. Y tenemos que preocuparnos de eso. ¿Qué jóvenes estamos sacando? Porque si estamos sacando jóvenes que van a parar en la delincuencia, eso nos tiene que interpelar a nosotros, nos tiene que cuestionar. San Lorenzo de Brindisi, fue un monje capuchino de Verona, predicador incansable por varias naciones de Europa, de carácter sencillo y humilde. Cumplió fielmente todas las misiones encomendadas, como la defensa de la iglesia ante los turcos invasores, la reconciliación de príncipes enfrentados y el gobierno de su orden religiosa, la facilidad de Lorenzo para aprender idiomas y para grabarse en la memoria todo lo que leía, dejó atónito a sus superiores y compañeros. Tenía una memoria, dice, que parecía, mejor dicho, memorizaba, una mente prodigiosa y tenía capacidad para los idiomas. El Señor es mi heredad y mi copa, mi suerte está en tu mano, tú me devuelves mi heredad. Salmo 15, verso 5. Y hay muchos jóvenes que se están quitando la vida, no le encuentran sentido a la vida. Y es una realidad de muchos colegios, es una realidad en Colombia, como muchos jóvenes están yendo por el camino equivocado. Tal vez hace falta más orientación. Y como dice Héctor Lavoe, la calle es una selva de cemento, de fieras salvajes como tú. Aleluya, aleluya, aleluya. Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor, y yo las conozco y ellas me siguen. Juan capítulo 10, versículo 27. Les aseguro que ustedes, los que dejaron todo y me siguieron, recibirán el 100 por 1 y poseerán la vida eterna. Mateo capítulo 19, versículos 27 a 29. Te damos gracias, Padre, porque tu Hijo Jesucristo nos liberó de la esclavitud de la ley para vivir en la libertad de los hijos que se dejan guiar por tu Espíritu. Concédenos seguir su ejemplo por la obediencia de la fe. Amén. Mira, Cristo nos liberó y todavía nosotros dejándonos esclavizar, dejándonos colocar marquilla, como si fuéramos ganados, fuéramos caballos, que nos colocan una marquilla. Y todavía muchos políticos, no, es que ese es mío, ese. No, piense bien, usted no es una vaca ni un caballo que lo manejan al arbitrio, que lo manejan como una cosa. ¿Qué dice el texto? Hoy se nos describe la cena pascual, tal como la celebraban cada año los judíos, proyectada ya aquella noche decisiva de su historia, cuando Moisés, con la ayuda de Dios, los condujo en la salida de Egipto. Empieza el éxodo. La cena de despedida está descrita con los ritos que luego se harían usuales: la reunión familiar, el sacrificio del cordero, con cuya sangre marcan las puertas, la cena a toda prisa, con panes ácimos, sin acabar de fermentar. Esta celebración, repetida cada año, será para Israel un memorial, un día memorable para ustedes, y los celebren como fiesta en honor del Señor para siempre. Es la gran prueba de amor de Dios
que salva a su pueblo. Eso es hermoso. Dios que salva a su pueblo, no que viene a oprimirlo, a engañarlo. No. Mucho le cuesta al Señor la muerte de sus fieles, dice el Salmo. Sí, el Salmo de hoy. Pero su amor y su poder divino hacen lo que parecía imposible. Según los evangelistas, la controversia con los fariseos se refería una y otra vez al tema del sábado. Ave María Purísima. Ciertamente los fariseos exageraban en su interpretación, se pasaban de piña, como se dice en el lenguaje coloquial, el lenguaje barranquillero. Sí. ¿Cómo puede ser falta arrancar unas espigas por el campo y comérselas? ¿En qué está ofendiendo arrancar unas espigas? Ese es el extremo, ¿no? Jesús defiende a sus discípulos. Claro, ahí no hay ninguna evidencia de delito ni cosa parecida. Y aduce argumentos que los mismos fariseos solían escribir. David, que da de comer a los suyos con panes de la casa de Dios, y los sacerdotes del templo, que pueden hacer excepciones al sábado para ejercer su misión. Pero la afirmación que más les dolería a sus enemigos fue la última: el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Como que dice, el Hijo del Hombre está por encima del sábado. Eso sí les dio duro. Esa fue una bofetada tremenda. Para meditar, ¿qué me dice el texto? La experiencia de Israel en la primera Pascua nos ayuda a entender toda la riqueza de la segunda. La Pascua de Jesús. Ojo, la Pascua de Jesús. Que ya el Cordero ya no va a ser un animal, sino Jesús. Que se nos comunica ahora a nosotros, sobre todo en la Eucaristía. Pascua significa paso, tránsito. Eso significa Pascua, ¿no? Fue Dios el que pasó de largo ante las puertas de los judíos, señalada con sangre. E Israel el que pasó de la esclavitud a la libertad, sobre todo a través de las aguas del Mar Rojo, hacia nuevos horizontes. Para nosotros la Pascua verdadera se ha cumplido en Cristo. Esa Pascua se cumple en Cristo, claro que sí. De esta Pascua, acontecimiento irrepetible, su muerte y resurrección, se nos hizo partícipe ya el día de nuestro bautismo. Claro, nosotros el día del bautismo. ¿O es que ignoran que cuando fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? Claro, el bautismo participamos de la muerte de Cristo y a la vez participamos de esa vida nueva. Nacemos a la vida de la gracia, nos constituimos en hijos de Dios. Fuimos con Él sepultados por el bautismo en la muerte, a fin de que al igual que Cristo fue resucitado de entre los muertos, ojo, subrayé eso, por medio de la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Romanos 6, versos 3-4. Les recomiendo que se lea todo este capítulo 6 de la carta a los romanos, que es toda una catequesis bien hermosa sobre el sacramento del bautismo. Léase todo el capítulo 6 y allí tiene toda una catequesis acerca de este sacramento del bautismo. Pero además nos encargó que celebráramos un memorial de esa Pascua en la Eucaristía. Y la Eucaristía es acción de gracia, toda Eucaristía es acción de gracia. Cada vez que celebramos la misa, la Eucaristía, el mismo Señor ahora resucitado nos hace participar en su paso de muerte a vida, nos hace entrar en su Pascua. La lección nos toca también a nosotros. Si somos legalistas, como los fariseos, los escribas, pegados a la ley, y hay gente que es pegada a la ley, Ave María Purísima, y exigentes, si estamos siempre en actitud de criticar y condenar, y cuánta gente llega a la misa es eso, criticar y condenar, Ave María Purísima.
Es cierto, debemos cumplir la ley, como lo hacía el mismo Jesús, la ley civil y la religiosa. Acudía cada sábado a la sinagoga, pagaba los impuestos, pero eso no es una invitación a ser intérpretes intransigentes. No, de ninguna manera. El sábado, que estaba pensado para liberar al hombre, lo convirtieron algunos maestros en una imposición agobiante. Y hoy en día pasa eso. A veces ese pobre trabajador le imponen leyes, le imponen cosas, y termina ese pobre trabajador a veces aburrido, decepcionado, porque es un acoso, es una presión bárbara. Miremos, y no lo estoy diciendo yo, lo dice el Señor, no lo estoy diciendo yo, que conste, ¿no? Una imposición agobiante, Ave María Purísima. Lo mismo podría pasar con nuestra interpretación del descanso dominical. Por ejemplo, que ahora el Código de Derecho Canónico interpreta bastante más ampliamente que antes. Se abstendrán de aquellos trabajos y actividades que impidan dar culto a Dios, gozar de la alegría propia del día del Señor o disfrutar del debido descanso de la mente y del cuerpo. Código de Derecho Canónico 1247. Pero también es cierto que hay personas que sí tienen que, por necesidad, trabajar. ¿Cómo hacemos para que un médico que tiene turno no trabaje ese día? Imposible, ¿no? Porque si hay herido, ¿quién lo va a atender? Entonces, también hay que ser razonable, pero esas personas buscarán la manera de participar de la Eucaristía. Y hay muchas personas de estas que participan. Hay unos que así sea que no trabajen domingo, nunca van a misa. Esos ni participan de nada. Jesús nos enseña a ser humanos y comprensivos y nos da consignas citando a Oseas. Quiero misericordia y no sacrificio. Ahí el Señor está citando al profeta Oseas para que se den cuenta que el Señor cómo domina la palabra. Los discípulos tenían hambre y arrancaron unas espigas. No había motivo como para condenarlos tan duramente. Seguramente también nosotros podríamos ser más comprensivos y benignos en nuestro juicio y reacciones para con los demás. ¿Qué tiene más valor para nuestra fe? ¿La denominación religiosa o la práctica de la justicia? Señor Jesús, ayúdanos a ser misericordiosos como tú, que demos testimonio con obras y no solo de palabra o apariencia. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Con la bendición del Señor y el auxilio de María Santísima, permanezca en la paz del Señor. Buen día para todos. Dios los bendiga, hermano. Tengas miedo, no llores. Hasta que tengas fe. Contigo hablo, levántate, porque tú no has muerto.